¿Por qué no abren sus Biblias al libro de Efesios y vamos a entrar al mensaje en el nombre del Señor? Libro de Efesios capítulo 6. Una escritura muy conocida por muchos, capítulo 6, verso 10 en adelante. Cuando lo tengan dicen amén. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que nos hables en esta tarde, Señor. Habla a tu iglesia, háblame a mí, Señor. Usa mis labios, quita cualquier pensamiento erróneo, Señor, de mi mente, y que podamos, Señor, compartir tu palabra a tu pueblo, que sea de edificación, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Como decía nuestro hermano Jorge, los miro bien guapos ahora, todos ustedes se miran bien. Amén. Los amamos en el Señor. Si usted ha estado poniendo atención las últimas semanas, se ha dado cuenta que hemos estado hablando de un tema específico, y ese tema es la oración. Amén, es la oración. Y vamos a seguir enfocándonos en el tema de la oración, ¿verdad? Porque la oración es algo importante en nuestra vida. Inclusive es la acción, es la cosa más importante que podemos hacer como cristianos, es orar. Es orar. Aparte de todo lo que hacemos, la oración es esencial. ¿Sabe usted eso, hermano? Es esencial. Y a través de diferentes personajes bíblicos podemos aprender sobre la oración, como lo hemos estado aprendiendo las últimas semanas. Aprendimos la oración de Habacuc, todo el libro de Habacuc es una oración, cómo orar en tiempos difíciles. Y aprendimos también de Moisés, aunque solamente vimos una de sus oraciones, pero la semana pasada vimos una de las oraciones de Moisés. Y hoy vamos a aprender algo sobre la oración directamente del apóstol Pablo. Si usted lee las historias en la Biblia y mira a los personajes que sobresalen en la Biblia,
como los líderes, los patriarcas, los reyes, los profetas. Siempre se destaca algo muy importante en la vida de estos hombres de Dios que fueron usados por Dios, y lo que sobresale es la oración. Estos personajes fueron hombres de oración, personajes como Noé, personajes como Abraham, Moisés, David, y mujeres también en la Biblia como Miriam, Débora, Ana, Esther. Estos personajes en la Biblia, esas personas pudieron hacer cosas grandes, pudieron lograr cosas grandes porque ellos tenían una relación íntima con Dios. Y esta relación ellos la lograban a través de la oración. Ellos pudieron hacer cosas grandes no por ellos mismos, sino porque ellos tenían una relación cerca con Dios. Aunque estos hombres, estas mujeres tenían sus faltas también, tenían sus fallas, sus defectos. Por ejemplo, Noé, ¿verdad? Dios lo usó para salvar, ¿verdad?, a la humanidad. ¿Y qué hizo Noé? Hizo un arca, ¿verdad? Y a través de 120 años estuvieron construyendo esta arca. ¿Y qué sucedió? Después de tanto tiempo se subieron al barco y estuvo en el barco por 40 días, 40 noches, más de 40 días, 40 noches. Salió de ese lugar, de esa arca, frustrado, yo creo, por estar encerrado con su familia por tantos días, ¿verdad? Y dice la Biblia que fue y se emborrachó. Se emborrachó, ¿verdad? Ya, yo creo que estaba frustrado, ¿verdad? Pero es lo que hizo. Fue un hombre de Dios, Dios lo usó. David fue tentado por Dios, no por Dios, por una mujer, y fracasó, cayó, ¿verdad? Pero fue la oración lo que lo levantó. Es que él llevaba una vida de oración. Los profetas, ¿verdad? Eran hombres que hablaban con Dios, pero tenían sus defectos. Vamos a decir, por ejemplo, Jonás. Jonás era una persona que Dios usó para salvar a Nínive, pero él mismo tenía su defecto de carácter, era un poco corajudo, ¿verdad? Y se frustraba con otra gente, estaba frustrado con esa gente, decía, Señor, mejor mátalos, pero no, ¿verdad? Dios lo usaba. ¿Por qué? Porque él se conectaba con Dios, porque Dios hablaba directamente con él. Moisés era una persona que Dios usó grandemente, como hemos visto a través de la Biblia, pero él mismo decía de sí mismo que él no sabía hablar, que era tartamudo, ¿verdad? Entonces a él le costaba hablar, pero ¿sabe lo que no le costaba? No le costaba hablar con Dios. Él hablaba con Dios cara a cara. Y lo que hizo a Moisés un hombre grande no fue de que era él un personaje grande, muy elocuente para hablar, sino él sabía hablar con Dios. Era la oración lo que lo sacó adelante a él, lo que lo ayudó a hacer cosas grandes. Sencillamente lo que distingue a todos estos personajes en la Biblia es su vida de oración. El apóstol Pablo también fue un gran hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue un gran hombre de Dios que escribió gran parte de la Biblia, casi mucho del Nuevo Testamento fue escrito por él. Pero él mismo consideraba la oración como algo importante en su propia vida y nos comunica a través de las diferentes cartas y consejos que debemos de orar, que debemos de ser personas de oración. Y desde el principio de su conversión, Pablo establece una vida de oración. Dice en Hechos capítulo 9, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Él estaba orando desde el principio en su conversión. Y en sus cartas Pablo frecuentemente nos recuerda sobre la importancia de la oración y de que oremos constantemente. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración, oren constantemente. Referente a nuestras necesidades, las angustias que pasamos, Pablo nos recomienda esto, dice, por nada estéis angustiados. ¿Cuántos saben ese verso? Por nada estéis angustiados. Qué hermoso verso, ¿verdad? No hay que estar afanados por nada, pero a veces nos brincamos la otra parte que dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con toda oración y ruego con acción de gracias.
Creo que sabemos todos que debemos de orar. Amén. No tengo que decírselo, ya lo sabemos que es importante orar. Todos sabemos que la oración es esencial para vivir una vida victoriosa en Cristo. Tenemos que orar. La Biblia sabemos que nos dice que tenemos que orar, debemos de orar. ¿Cuántos dicen amén? Ya sabemos eso, ya sabemos eso. Entonces, ¿por qué nos cuesta orar? Porque es algo que se nos hace difícil, porque a veces nos gana el cansancio, porque nos gana el sueño, o porque nos ocupamos tanto en tantas cosas que no oramos, ¿verdad? Que no ponemos atención. Porque se nos hace tan fácil decir, bueno, ahora no voy a orar. O no lo decimos, pero lo hacemos, ¿verdad? Se nos pasa un día o se nos pasan 2 días y no oramos. Y yo creo que muchas veces porque no lo entendemos, no entendemos lo que es la oración. Déjenles doy un ejemplo, un semáforo rojo. Cuando usted mira un semáforo rojo, ¿cuánto les gusta parar en los semáforos rojos? A nadie, ¿verdad? Queremos seguir adelante. Pero cuando entendemos el porqué de las cosas, bueno, yo me tengo que parar en el semáforo rojo porque si no me puede pasar un accidente, me puede ir mal, hasta puedo perder la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que saber el porqué. Cuando sabemos el porqué de las cosas, se nos hace más fácil hacerlo. Se nos hace fácil pararnos en un semáforo rojo porque sabemos que si no lo hacemos nos puede ir mal. Entonces tenemos que saber el porqué de la oración también. Yo soy una persona muy preguntona, me gusta saber el porqué de las cosas. No me gusta que me digan haz esto y nomás hacerlo por hacerlo. Yo quiero saber por qué. Yo quiero saber por qué. Entonces a veces me meto, ¿verdad?, hasta en problemas en mi trabajo, pues porque estoy siempre haciendo preguntas. ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué yo sé que lo debo de hacer, pero ¿por qué? ¿Verdad? Y hay preguntas que debemos de hacer sobre la oración. Yo creo que si podemos contestar la pregunta, el porqué de la oración, se nos puede hacer más fácil orar. Si podemos contestar la pregunta, ¿por qué es importante orar? Se nos va a hacer no solamente más fácil, sino que va a despertar algo en nuestro corazón sobre la oración. Y es lo que quisiera en esta tarde hacer, ¿verdad? No solamente saber que debemos de orar, porque ya todos sabemos, amén. Es muy claro para todos, pero contestemos el por qué. Contestemos el por qué. Y la otra pregunta que debemos de contestar sobre la oración es ¿cómo? ¿Cómo orar? ¿Verdad? Y en el campamento aprendimos sobre el reloj de la oración y eso nos puede ayudar mucho, y a través de las siguientes semanas vamos a seguir aprendiendo cómo orar también, pero hoy vamos a hablar sobre el por qué. En los años 80, bajo el presidente de Ronald Reagan, por causa del abuso a las drogas, específicamente la cocaína en este país, se lanzó una campaña en contra de las drogas. Y esa campaña, algunos de aquí van a recordar, decía just say no, solo di no, just say no. Esa era la campaña. Y yo recuerdo, ¿verdad?, de niños y en la adolescencia crecer escuchando esas palabras, just say no, solamente di no. Y a mí, bueno, se me hacía algo fácil, ¿verdad? Porque yo no tenía acceso a drogas, no conocía a nadie que hacía drogas y nadie me ofrecía drogas, ¿verdad? Nunca conocí a nadie que cuando yo iba creciendo que usaba drogas. Pero cuando se me presentó la oportunidad en la secundaria, alguien me ofreció, se me hizo fácil decir no, just say no, solamente di no, ¿verdad? Para mí fue fácil, ¿verdad? Porque no era un problema real que todos los días se enfrentaba, pero para muchos sí era un problema y no era tan fácil solo decir no, solo di que no. Y muchos se enfrentaban y a diario estaban expuestos a esto, y otras personas que eran adictas a las drogas. Con el tiempo cambió, ¿verdad?, esa campaña y salieron otras, ¿verdad? Había una que se llamaba Dare to Keep Kids Off Drugs, ¿verdad? Y empezaron a promover y a hacer comerciales sobre maneras de ayudar no solamente a niños, sino a adultos a decir no a las drogas. Y había un comercial que algunos se van a recordar, enseñaban un huevo, decía, este es tu cerebro.
y lo enseñaban una cazuela, ¿verdad? Y dice, y esas son las drogas. Y lo quebraban el huevo y lo echaban en la cazuela y empezaba a hervir. Shh, este es tu cerebro en drogas, ¿verdad? Y ese era el comercial. Y lo demostraban vez tras vez. This is your brain, this is drugs, this is your brain on drugs. Y mostraban un huevo que se estaba friendo, ¿verdad? En la cazuela. Y ese ejemplo ayudaba a muchos a entender, bueno, si hago drogas, esto va a suceder con mi cerebro. Después también en la escuela yo recuerdo que nos demostraban ejemplos. Una vez nos demostraron un ejemplo de un pulmón de una persona saludable que no fuma, y luego un pulmón de una persona que fuma, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y esos ejemplos pues nos ponían en la mente la necesidad o el saber el por qué no debo de fumar, por qué no debo de hacer drogas, qué es lo que debo de hacer. Ahora con los cigarros electrónicos, ¿verdad? Muchos piensan pues es electrónico, yo creo que es más saludable. Es la misma cosa. Tienen que volver a enseñarle a los niños y a los jóvenes y a los adultos que no es saludable que la gente fume y haga drogas. Bueno, aquí estoy predicándole a la iglesia, no tengo que convencerlos, ¿verdad?, de que no deben de hacer drogas. Espero que no tengo que convencerlos de que no hagan drogas y de que no fumen, hermanos. Pero, ¿cómo quisiera poder poner en la pantalla algo que nos pueda ayudar en este día? Un ejemplo de un espíritu de una persona que ora versus el espíritu de una persona que no ora. ¿Cómo se miraría? ¿Verdad? ¿Qué sería la diferencia? Yo imagino una persona que ora sería una persona que tal vez un poco brillante, ¿verdad? No sé cómo se miraría, pero yo creo que hubiera una grande diferencia, porque la oración hace un grande impacto en nuestras vidas. La oración hace la diferencia en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo se miraría, verdad? Ustedes saben cómo se llama la aureola que va arriba, ¿verdad? Si estuviera un círculo arriba de nosotros y mostrando las 24 horas del día, ¿verdad? Y diciendo, ok, tanto tiempo oraste, ¿verdad? Tipo como un pie, ¿verdad? Tanto tiempo dedicaste a la oración estas 24 horas. Yo creo que nos daría pena a todos nosotros. Yo creo que si camináramos anunciando todo lo que oramos y lo que no oramos, estuviéramos tal vez apenados o nos dieran más ganas de orar, ¿verdad? Porque en realidad no oramos bastante, no oramos lo suficiente, no oramos lo que debemos de orar, pero a veces es algo que escondemos, ¿verdad? Por fuera aparentamos piedad, aparentamos que estamos bien, nos preguntan cómo estás, estoy bien, estoy en victoria, estoy perfecto, pero por dentro en realidad podemos estarnos pudriendo, podemos estarnos muriendo espiritualmente, simplemente porque no oramos. Amén. Un amén se escuchó. Bueno, gracias, hermanos. Los ejemplos nos ayudan a ver la necesidad de orar. Y Pablo nos da un ejemplo aquí. Los ejemplos nos ayudan a cambiar, ¿verdad?, nuestros hábitos sobre la oración. Porque la verdad es esto, hermanos, que usted y yo tendemos a orar solamente cuando tenemos necesidad. Parece que oramos solamente para pedirle a Dios algo. Cuando es el último recurso, ya lo intentamos hacer diferentes maneras con nuestras propias fuerzas, pero ya Dios, ok, ya no pude yo por mis fuerzas, ahora Señor, tú ayúdame. Parece que Dios es el último recurso en vez de que sea el primer recurso. A veces tratamos a Dios como una máquina de ATM, ¿verdad? Cuando necesito dinero voy a ir a sacar dinero, pero hasta allí solamente. Es lo último que hacemos, y cuando lo hacemos para nosotros solamente, para pedirle a Dios algo, porque nos encontramos en un aprieto solamente. Pero la oración, hermanos, es en realidad algo vital, es algo importante, es súper importante la oración
en nuestras vidas, ¿verdad? Aparte de orar por los alimentos, espero que todos demos gracias por nuestros alimentos. Aparte de pedirle algo a Dios cuando queremos algo, o aparte de ir delante de Dios cuando estamos tristes, afligidos o enfermos, necesitados o nos metimos en un aprieto, ¿verdad? Hay otros motivos y otras razones por qué orar, ¿verdad? Hay otras razones por qué debemos de ir delante de Dios, por qué debemos de ponernos de rodillas, y es a través de esta escritura de Pablo y sus ejemplos, sus enseñanzas, que podemos aprender algo importante, lo esencial, ¿verdad? De estar constantemente conectados con Dios, ¿verdad? De que la oración no sea el último recurso, sino que sea lo primero. Conversar con Dios sea lo primero que esté en nuestra mente. Y en esta escritura que leímos, ¿verdad? A Pablo comienza diciéndonos primeramente que estamos todos en medio de una guerra espiritual. Y aquí está un por qué orar. ¿Por qué orar? Verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Qué dice? Fortalezcanse en el Señor, sean fuertes en el Señor y en su fuerza. Y luego dice: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo? A través de la oración, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Estamos en medio de una guerra. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros estamos en una guerra, y en una guerra muy similar, hermanos, como la guerra que está sucediendo ahorita en Ucrania. Ucrania está en medio de una guerra y está rodeado por enemigos en este momento. En este momento, usted mire las noticias, lo que está sucediendo es algo terrible. Es un país muy pequeño que está siendo rodeado, y este otro país, Rusia, está atacando y está queriendo tomar control de Ucrania. En este momento, un país mucho más grande, mucho más poderoso. Nosotros y yo, usted y yo estamos en este tipo de guerra. Usted y yo no tenemos fuerza por nuestra propia fuerza en contra del diablo. Perdemos cada vez. Así como se encuentra este país pequeño, rodeado por este país enorme que está lleno de fuerza, así estamos usted y yo. Este país está considerando que tal vez pueda venir las naciones de NATO a ayudarlo y apoyar, y está pidiendo ayuda a otras naciones porque ellos ya saben que por su propia fuerza van a perder. Igual nos encontramos nosotros, constantemente estamos siendo bombardeados por el enemigo, y si no tenemos la ayuda de Dios vamos a perder. Si no pedimos a Dios que nos ayude, vamos a perder esta batalla. Necesitamos a un aliado, se llama Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús, y es por medio de la oración solamente que podemos ganar esta guerra. Si no oramos, hermanos, vamos a perder. Dile a tu hermano: tienes que orar. Tienes que orar. O oras o pierdes. Así de fácil, hermanos. Tenemos que orar. Con nuestras propias fuerzas vamos a perder, pero nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no podemos ganar por nuestra fuerza, tenemos un recurso tan grande que se llama la oración, y somos más que vencedores a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en Cristo, hay poder en la oración, hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesús. No es con espada, no es con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu que vamos a ganar esta guerra. Pero para poder ganar tenemos que orar. Y ahí está un ejemplo. Esa es razón, motivo suficiente para ponernos de rodillas todos los días, hermanos.
Estás rodeado. Si pudieras abrir los ojos, y es lo que Pablo está haciendo aquí, nos está dando ejemplos de que estamos rodeados por huestes celestiales, que estamos rodeados por gobernantes. Estamos a punto de perder esta batalla si no nos agarramos del Señor. Podemos perder, pero hay poder en Cristo. Entonces lo que Pablo hace es, mira, por esta razón tienes que orar. Aquí está el porqué. Esto debe ser suficiente para que ores. Versos 10 al 12, Pablo describe esta guerra que estamos pasando todos nosotros. Del verso 13 al 17, ahora Pablo describe la armadura de Dios. Y la mayoría de nosotros conocemos la armadura de Dios. Hemos estudiado, lo hemos leído. No voy a entrar en eso. Tal vez otra vez podemos predicar sobre eso. Pero muchas veces pues pasamos por alto, ¿verdad? No solamente la armadura de Dios, sino lo que dice después. Porque Pablo dice, tomen la armadura de Dios, disfrácense de la armadura de Dios, estar firmes, ceñid vuestra cintura, ¿verdad? Tomad la coraza de justicia, calzaos vuestros pies con el evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es poderosa en Dios. Y aquí describe todo lo que necesitamos para pelear. Pero ¿cómo peleamos esta guerra? ¿Cómo peleamos? ¿Cómo me levanto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí está todo el equipo que necesitas para poder pelear la guerra. Pero el verso 18 dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Cómo peleamos esta guerra? De rodillas. ¿Cómo ganamos esta guerra? De rodillas. Pablo describe la armadura de Dios y luego dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Esta guerra se gana o se pelea en oración. Y luego dice también, y oren por mí. Verso 19, y por mí, dígale a su hermano, ora por mí. Él pide oración por él mismo. Dice, ora por mí. Dice, a fin de que al abrir mi boca sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. La guerra se gana de rodillas. La guerra contra las aflicciones, contra las tentaciones, la guerra contra las ansiedades que pasamos todos los días, contra la depresión, contra la tristeza, contra la frustración, solamente lo podemos ganar a través de la oración, porque hay poder en la oración. Nosotros somos débiles por nosotros mismos, somos vulnerables a los ataques del diablo y podemos caer, podemos fallar. Así como di el ejemplo de estos hombres de Dios, que varios de ellos cayeron, fallaron y hasta pecaron, pero es a través de la oración que podemos levantarnos nuevamente. Creo que el error más grande, hermanos, que podemos cometer como creyentes es pensar que nosotros podemos por nosotros mismos, que ya sé suficiente, que ya sé la palabra de Dios, ya conozco, ya tengo bastante experiencia, yo ya tengo señoría, yo puedo ganar. Ninguno, hermanos. Somos débiles por nosotros mismos. Necesitamos orar todos los días, todos nosotros. Y Pablo se pone como ejemplo. Y él dice de sí mismo algo tremendo. Dice en Efesios 3:8, dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Soy el más pequeño de todos los santos. ¿Qué diríamos nosotros de nosotros mismos si nos preguntaran, ¿cómo eres tú? A ver, platícame de ti. Y algunos somos buenos para hablar de nosotros mismos. Nos gusta, ¿verdad? Y hasta decimos, ay, ¿para qué le pregunté? Mejor no hubiera dicho nada. Nos alzamos bien arriba, ¿verdad? Y es que yo he hecho esto y lo otro. En realidad, sin Cristo no somos nada. Necesitamos a Dios. Y Pablo se pone, ¿verdad? Y nos demuestra quién era él. Y él dice, yo soy el más pequeño de todos los santos.
porque Pablo era expuesto también él mismo a caer, a ser tentado. Primera de Corintios capítulo 10 verso 12, él mismo dice: si alguien piensa que está firme, pues tenga cuidado de que no caiga. Tenga cuidado que no caiga. Pablo, este gran hombre de Dios, dijo de él mismo, dice, de todos los pecadores yo soy el primero. En inglés dice, I am the chief, yo soy el jefe de los pecadores. Soy el primero. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por los santos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero, dijo él. Este gran hombre de Dios, aunque lo podemos ver como el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Un gran héroe de la fe, ¿verdad? Tenemos que entender que él era un hombre común, y lo que lo hacía grande a él no era por él mismo, sino porque él oraba a Dios. Él tenía una conexión con Dios, y todo lo que él pudo hacer fue por el poder de Dios que estaba en su vida. Él era expuesto a las diferentes tentaciones, debilidades. Pablo era vulnerable también a todas estas cosas. En 2 de Corintios capítulo 12, él dice que él tenía un aguijón. Tenía un aguijón y 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara. Y hay una versión en inglés que dice que el Señor le dijo que no, para que su cabeza no se le inflara tanto. To keep me from getting a big head, para que no se gloriara a él mismo. Esto nos dice que él estaba vulnerable al orgullo también. Él fácilmente se podía orgullecer y decir: pues yo puedo, esto es algo que yo he hecho por mi propia fuerza. Pero Pablo entendía, es lo que quiero que sepamos, entendía su necesidad de orar. Su necesidad de orar para poder sobrellevar las diferentes cargas y aflicciones que él enfrentaba diariamente en la vida. Tenemos que orar. Tenemos que orar. ¿Saben que Pablo era también vulnerable a la depresión? Él se deprimió también. Dice en 2 de Corintios capítulo 1 verso 8. Dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que sobrevino en Asia. Sucedió cosas tremendas en Asia. Dice: pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuántos han sentido así? Que ya no sienten fuerzas. ¿Cuántos se han sentido tan abrumados en un día que dicen: ya no puedo, ya hasta aquí, y le han dicho: ya no puedo? Así se sintió Pablo y todos los hermanos ahí en Asia. Dice: gran manera, más allá de nuestras propias fuerzas. Y luego dice: de tal modo aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Sintieron ganas de morir mejor. Se sintieron en tanto aprieto, tan deprimidos, que querían dejar todo atrás. Y luego dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Luego verso 11 dice: para ello contamos con vuestras oraciones a vuestro favor. ¿Sabe qué lo sacó de la depresión? La oración de los santos. La oración de los santos. Para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Pablo pasó por tribulación, pasó por depresión, y fue la oración de los santos que lo ayudó a salir de ese momento oscuro en su vida. Qué tremendo es esto. Pablo, hombre vulnerable, ahora nos dice: ustedes tienen que orar, porque esta vida es dura, es difícil. Pablo oraba porque él reconocía su flaqueza. Él reconocía que él era débil por sí mismo, y él entendía, ¿verdad?, el por qué orar. Y es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué debemos de orar? Porque somos débiles,
Pero aunque somos débiles en el Señor, somos fuertes. Dijo Pablo, porque cuando soy débil, entonces en Él yo soy fuerte. Aunque débil somos fuertes en Dios, pero necesitamos orar. Digan amén. Entonces, Pablo nos dice, oren por esto. Primeramente porque somos débiles. No dice, ustedes son débiles. Dice, las armas de nuestra milicia. Y luego dice, porque estamos en la lucha. Nosotros no están en la lucha. Estamos en la lucha. Él se consideraba también estar en la lucha. Entonces hay que orar, ponernos la armadura de Dios, pero hay que pelear a través de la oración. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, por todos los santos. Entonces Pablo decía, hay que orar, tienen que orar por los santos. Y luego dice, oren por mí. Y luego al final nos dice, ¿por qué orar? Él cuando pide oración por él mismo, no pide para que sientan lástima por él. Él no pide para que Dios lo ayude a él en sus debilidades. Él dice, oren por mí. Mire cómo dice el verso 19. Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. No estaba pidiendo una oración egoísta. ¿Cuántos hemos pedido oración? Amén. Y la mayoría de las veces que pedimos oraciones por algo que estamos pasando nosotros, ¿verdad? Oren por mí porque me pasó esto. Una vez me recuerdo un joven que, no aquí, ¿verdad? Pero un joven que vino conmigo, estaba llorando. Dice, quiero que ores por mí. Ok, voy a orar por ti. ¿Qué pasó? Se murió mi perro, decía, y estaba llorando. Ok, algunos los perros son nuestra familia y sí, ¿verdad? Yo entiendo el dolor, pero la mayoría de nuestras oraciones que pedimos son oraciones egoístas, ¿verdad? Y muy pocas veces pedimos por alguien más. Muy pocas veces pedimos por el avance del evangelio de Dios. Aquí Pablo está pidiendo, ¿verdad? Por el avance del evangelio. Dice el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas y con denuedo hable de él como debo de hablar. Oren por mí para que cuando yo hable la palabra de Dios pueda hablar como yo debo de hablar. Para que el evangelio haga efecto en los corazones de las personas que yo le estoy hablando. Dice, no oren por mí porque me tengan lástima, no oren por mí porque tengo dolor, no oren por mí por lo que estoy pasando. Oren por mí para que el evangelio crezca, para que la palabra de Dios sea predicada. Entonces debemos de orar nosotros los unos por los otros. Debemos de orar, ¿verdad? No solamente por nuestras necesidades, no solamente porque estamos en medio de una guerra, pero hay que orar por aquellos que necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios, por aquellos que necesitan escuchar el evangelio. Muchas veces nuestras oraciones son egoístas, ¿verdad? En vez de pedir por el avance del reino de Dios, pedimos por nuestro propio avance. Por mi trabajo, por mi familia, mi enfermedad y todo. Es bueno, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios conoce todas nuestras necesidades. Y a veces le pedimos tanto yo creo que Dios nos dice, ya sé que estás pasando, yo sé que te duele, yo sé tu tribulación, yo conozco que te hace falta dinero, pero pide por algo más que ti. Pide por alguien más que ti. Hay otra gente que se está perdiendo completamente sin Cristo y nosotros estamos tan preocupados con nuestros asuntos y problemas que se nos olvida que hay un mundo sin Cristo que se está perdiendo. Hay una gran necesidad, hermanos, allá afuera en el mundo. Y no oramos porque nuestras oraciones son siempre para nosotros solamente. Porque no abrimos los ojos a la necesidad que hay en el mundo. Y a través de Pablo en este día estamos encontrando el por qué orar. ¿Por qué debo de orar? Todos tenemos necesidad aquí. A ver, ¿cuántos tienen necesidad en este lugar? Todos tenemos por lo menos una necesidad. Pero hay una gran necesidad allá afuera en el mundo. Personas que se están perdiendo sin Cristo. Ahí está el porqué, hermanos.
Pablo cuando pide oración dice, oren por mí, pero no oren por mí específicamente, sino que para que el evangelio crezca, que al predicar el evangelio las personas conozcan de Dios. Estemos de pie, hermanos. Jesús dijo, nos enseñó sobre la oración y vamos a aprender sobre la oración de nuestro Señor Jesucristo las próximas semanas, cómo Él nos enseñó a orar. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? Amén. El Padre Nuestro en una de las frases dice esta oración, venga tu reino, vénganos tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de orar porque el reino de Dios crezca. Tenemos que orar porque el reino de Dios crezca. Y a veces oramos tanto por nosotros y no vemos que nada pasa. Pero déjele digo algo, un secreto grande. Si usted comienza a orar por otras personas, si usted comienza a orar para que Dios haga cosas grandes en la vida de otras personas, usted va a comenzar a ver milagros. Los patriarcas, nuestros antepasados que anunciaban el evangelio, que iban y predicaban en las colonias, en diferentes ciudades, lugares que entregaban todo por ir a predicar. Ellos miraban grandes milagros, grandes milagros. Podemos ver personas, ¿verdad? Como hermano Sepúlveda que iba a Nicaragua y que hasta los miraban como brujos porque Dios los usaba grandemente. Pero ¿saben por qué Dios se manifestaba tan grandemente? Porque ellos estaban enfocados en expandir el reino de los cielos. Ellos cuando oraban porque Dios hiciera milagros para que la gente se arrepintiera y viniera a los pies de Cristo. Cosas grandes sucedían para la expansión del reino de Dios. Ahora nuestras oraciones es para nuestra propia expansión, ¿verdad? Queremos nosotros ensancharnos nosotros mismos. Pero hay que poner nuestra vista en lo que Dios quiere hacer. Porque si oramos conforme a la voluntad de Dios, dijo el Señor Jesucristo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Para gloria de Dios, no para nosotros. Entonces, ¿por qué orar, hermanos? ¿Y cómo orar? Debemos de orar porque el reino de Dios crezca. Para que el reino de Dios crezca. Para que otros vengan al evangelio de Cristo. Debemos de orar por otros. Hay que quitar nuestra vista, nuestra mirada de nosotros mismos y nuestras propias necesidades. Y pobrecito de mí, mira lo que estoy pasando. Y hay que ver y abrir los ojos hacia afuera. Porque hay tanta necesidad, tanta gente que se está perdiendo sin Cristo. Ahí debe de despertar una urgencia grande en nuestro corazón de orar todos los días, de pedir, de rogar, para que el Señor comience a glorificarse en una manera grande. Le pedimos a Dios muchas veces, úsame Señor, ¿verdad? Le decimos, úsame Señor, pero lo pedimos de una manera egoísta, porque queremos resaltar, queremos que Dios haga algo en nuestras vidas y nos veamos bien. No, Señor, úsame para tu gloria, para tu reino, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza. Entonces vamos a orar por otros, amén. Vamos a orar por otros, amén. Yo sé que este sermón pues no era mucho de gritar amén y todo esto, pero tenemos que aprender por qué orar. Tenemos que aprender por qué orar, no a nosotros. Así es que el llamamiento al altar va a ser muy diferente. Búsquese a alguien ahí por quien orar y tráigaselo al altar. Dile, tengo que orar por ti. Busque a alguien por quien orar, hermanos. Olvídese de su necesidad. Yo sé que todos tenemos necesidad. Olvídese de su necesidad y pase al frente aquí con alguien, amén. Si no se siente seguro por el COVID, bueno, Dios lo bendiga. Pero agarre a alguien y tráigaselo al altar, amén. Ya, ahorita, hermanos. En el nombre del Señor. Hay que practicarlo, no solamente hay que predicarlo, hay que practicarlo, amén. Agarre a alguien ahí, a su vecino, quien sea. Está vacío el altar todo.